Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Bueno, esta noche comienza la campaña electoral y llevamos ya unos días previos a la misma escuchando al candidato del Partido Popular, el señor Arias Cañete, y exministro de Agricultura, decir muchas mentiras pidiendo explicaciones e incluso perdón a los socialistas y no dando una sola explicación sobre su gestión en agricultura, en ganadería, en medio ambiente, en la que ha tenido importantísimas responsabilidades y además en varias ocasiones. El señor Arias Cañete fue ministro de Agricultura en el gobierno de Aznar y ha sido ministro de Agricultura hasta este momento con el gobierno del señor Rajoy. Quiero decir en primer lugar que espero del señor Arias Cañete explicaciones. Mire, la última vez que le pedí explicaciones sobre por qué mintió y ocultó al Congreso de los Diputados en su registro de intereses las relaciones que dos empresas de las que él era presidente tenían con la Administración, la respuesta fue claramente decepcionante. Recorrió todas las televisiones en tono ofendido y dolido, diciendo y amenazando con demandas judiciales. Yo estoy absolutamente tranquila, pero sí que le digo que mientras prepara esas demandas, espero de él explicaciones. Porque de nuevo hoy le reitero al señor Arias Cañete que tiene importantes y gravísimas explicaciones que dar sobre por qué ocultó y mintió al Congreso de los Diputados en relación a sus actividades privadas, siendo presidente de dos empresas que claramente tenían relaciones muy importantes con la Administración. Una de ellas, una concesión administrativa. Y la segunda, contratos con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Yo le saqué el contrato y, como les digo, él solamente, en tono ofendido y dolido, amenazó con una demanda. No. Sobre los sobresueldos que cobra del Partido Popular, ya les explicó, sí, les cobra. Bueno, pues miren, ahí sí que al menos lo dijo. Pero tiene que dar explicaciones porque la ocultación de intereses privados, siendo claramente incompatibles con la realización de funciones públicas, es gravísimo. También quiero decirle al señor Arias Cañete que nosotros no vamos a pedirle que pida perdón por los importantes pufos que dejó en el año 2004, cuando los socialistas llegamos al gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, en el área que él había estado gestionando. Nos encontramos con un rosario de expedientes administrativos sancionadores al Gobierno de España, de su anterior gestión, donde se le imponían al Gobierno de España y se le requerían importantes acciones, importantes sanciones. Algunas de ellas las voy a citar. Miren, en el ámbito de la pesca, en estos días que hemos estado escuchando su maravillosa gestión, pues en el ámbito de la pesca en el 2004, lo primero que tuvimos que hacer los socialistas en el Gobierno fue negociar con la Comisión Europea el que no se hiciera ejecutiva y no tuviéramos que pagar 56 millones de euros acumulables semestralmente por la pesca de inmaduros en el Golfo de Cádiz. Tuvimos que negociar y evitamos la multa. Una multa muy avanzada, porque estaba a punto de entrar en el Tribunal de Justicia. También tuvimos que negociar de forma clara con la Comisión y reducir en más de 100 millones de euros que se le pedían al Gobierno de España por justificación indebida de diversos gastos del instrumento financiero del IFOP y dejarlo reducido a 10 millones. Tuvimos que negociar y nos tuvimos que poner a trabajar. Tuvimos también lo primero que hacer en un presupuesto que ya estaba en marcha, habilitar una partida presupuestaria, porque al señor Cañete se le había olvidado, después de negociar un plan de pesca del Fletán, habilitar la partida presupuestaria en los presupuestos nacionales para poder pagar el compromiso nacional que en ese acuerdo, en el suyo, se había comprometido. Heredamos también muchísimos caladeros esquilmados, muchos. Y les digo una cosa,
ahora se puede presumir del incremento de pesca y del incremento de capturas en determinados caladeros, como por ejemplo el de la merluza. Pero para pescar más, primero hay que regenerar. Y esto es lo que hicimos, por ejemplo, en el caladero de la merluza durante los años de gestión de gobierno socialista. Regenerar un caladero que había quedado claramente esquilmado. Yo no le pido al señor Cañete que pida perdón por esto, pero sí que le quiero recordar que tiene mucha herencia en su gestión de ministro de Agricultura y muchos pufos que dejó en la gestión cuando los socialistas llegamos al gobierno en el 2004. Por citar, no solamente en pesca, también en agricultura, de lo que él tanto presume, que sabe tanto, que gestiona tan bien, una multa también muy importante por plantación de viñedos ilegales, de más de 80 millones de euros, que tuvimos que negociar, plantear un plan, legalizar y evitar el pago. Y una multa, por ejemplo, del tomate transformado, tan importante para comunidades autónomas como Extremadura, de 40 millones de euros, que el gobierno socialista tuvo que negociar y no solamente evitó la sanción de 40 millones que le habían puesto al ministro de Agricultura Cañete, sino que la convertimos en una ayuda acoplada al transformado de tomate en Extremadura. Por favor, un poquito de responsabilidad, un poquito más de humildad. ¿De qué presume el señor Cañete? ¿Presume de ser un estupendo negociador? ¿Presume de ser muy valiente? Porque para negociar hay que tener una actitud de valentía. Miren, gestión actual. 2 solos ejemplos. Pero qué valentía va a tener alguien para negociar en Bruselas frente a los intereses de otros países comunitarios cuando no tiene valor para negociar con sus compañeros del gabinete de ministros. 2 ejemplos. Hemos requerido a lo largo de estos últimos meses la presencia del señor Cañete, cuando era ministro, en el Congreso de los Diputados, para dar explicaciones sobre 2 temas que afectan de forma importante a sectores que son de su competencia. Y, por otra parte, absolutamente importantes en el sector ganadero y agrícola español. Agricultura de regadío. No hace falta que les diga lo importante que es, ¿verdad? Pues ha adoptado una medida por parte del Gobierno que hunde al regadío español. Una medida adoptada por el ministro de Industria, que hace que los agricultores de regadío en este país ya no tengan que pagar una factura por los kilovatios que utilizan, y lo utilizan cuando es necesario regar, es decir, es un uso estacional, cuando es necesario regar, sino por la potencia contratada. Y ellos contratan mucha potencia, porque tienen que regar sus hectáreas, pero la utilizan solo durante unos meses. Y eso supone la ruina del sector, porque en una explotación de regadío, la factura eléctrica supone el 40% de los costes de explotación. Esto lo debe saber muy bien el señor Cañete, ¿no?, que tiene tanto conocimiento del sector. Y nosotros le hemos pedido, primero, que defendiera los intereses de los agricultores, que están en su ministerio, que son su competencia, que lo defendiera frente al ministro de Industria y que diera la cara en el Congreso para explicar esa medida. Pues se cayó y se arrugó. Ahora que tanto le gusta hacer campaña, y le gusta hacer campaña sacando pecho de su gestión, yo le digo que vaya a una asociación, a la Asociación de Regantes, y que dé gestión y que diga lo bien que lo ha hecho. Porque la Asociación de Regantes ha dicho que el regadío agoniza en este país. Y las asociaciones de agricultores han dicho, manos arriba, esto es un atraco. Otro ejemplo, muy rápido, también con el ministro de Industria. 29 plantas en este país generan electricidad con purines, excrementos de los cerdos. 29 plantas. El ministro de Industria ha rebajado la subvención a un 40%. Las plantas cierran. 3.000 explotaciones de cerdos en este país generan excrementos de los cerdos. 3 preguntas en el Congreso de los Diputados. Ha dicho que no iba, que esto era competencia del Ministerio de Industria. Yo le pregunto, pero bueno, ¿los cerdos de quién son competencia? Del ministro de Ganadería, ¿verdad? Del ministro de Industria y Ganadería. Pues los excrementos de los cerdos también. Porque no solamente la viabilidad de 29 explotaciones para generar electricidad con la depuración de purines es importante, claro que sí. Es que hay 3.000 granjas y 3.000 explotaciones de cerdos
que si no hacen algo con esos purines, generan además un problema medioambiental muy importante. Por eso yo le pregunto al señor Cañete, ¿pero de qué presumes, hombre? O dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Finalmente, hay algo que está acreditado. Y es que el señor Arias Cañete ha estado compatibilizando siempre su labor pública, o bien como diputado, o bien como eurodiputado, o como ministro de Aznar y Rajoy, con sus múltiples actividades privadas. Digo múltiples, porque como ya he dicho en otras ruedas de prensa, no solamente nos encontramos con una actividad en un sector agroalimentario, sino que nos encontramos con actividades tan diversas como la exportación e importación de vehículos o negocios de bingo en Ceuta. Muy múltiples, que corresponden mucho más a la actuación o a la profesión de lobista, de representante de negocios privados de otros, y algunos suyos, porque tiene participaciones, que desde luego de una profesión concreta. Lo que ha demostrado es que es un estupendo gestor de los negocios privados, de los suyos y de los que representa. Y lo que ha demostrado también es que es un nefasto ministro para defender los intereses generales que ha representado como ministro de Agricultura, de Ganadería, de Pesca y de Medio Ambiente. Le exijo al ministro que dé las explicaciones que nos debe sobre sus negocios privados, sobre por qué ha ocultado información muy relevante que hacía incompatible su puesto de diputado con sus actividades privadas. Y, en segundo lugar, le digo de forma clara, empieza la campaña electoral. No vamos a permitir ninguna mentira sobre la gestión de los socialistas al frente de la cartera del Ministerio de Agricultura, de Pesca, de Alimentación y de Medio Ambiente. Todas van a ser aclaradas. Y vamos a estar pidiendo explicaciones sobre su gestión, sobre sus negocios, sobre las explicaciones que debe también todos los días. En campaña electoral todo está permitido menos la mentira. Y eso no lo vamos a permitir. Le paso la palabra a Irache, que, como saben, es nuestra diputada, eurodiputada en Bruselas y lleva directamente los temas de agricultura. Gracias, Soraya, y buenos días a todos y a todas. Yo creo que con la exposición de Soraya ha quedado bastante evidente cuáles son algunas de las actuaciones del señor ministro, tanto en su época de Aznar como en la actual al frente del Ministerio de Agricultura. Y creo que es importante que a lo largo de esta campaña, como bien decía nuestra compañera, el ministro deje de hablar del Partido Socialista y se dedique a hablar con la gente y se dedique a dar explicaciones de muchas cosas que tiene que explicar. Hablaba Soraya de esa gestión que algunos denominan como eficaz y otros damos datos claros para demostrar que no es así. Y yo creo que el dato más evidente se refleja viendo los números, viendo los datos que el propio Ministerio de Empleo nos ha dado hace 2 o 3 días con respecto al paro registrado en el sector de la agricultura y de la ganadería. En abril del 2011, en el sector había 141.000 personas en situación de desempleo. En abril del 2014 estamos hablando de 224.000 personas en situación de desempleo. Con la gestión del señor Cañete al frente del Ministerio hay un 60% más de desempleo en el sector agrícola y ganadero de nuestro país. Creo que este dato es evidente y por eso tiene que explicar qué es lo que ha hecho a lo largo de estos años también en cada uno de los sectores y en cada uno de los territorios. Miren, recuerdo que hace semana y media comenzaba de manera formal la precampaña el señor Cañete en Extremadura y fue a Cáceres. Ese fue el mitin inicial que hizo. Y fue a Cáceres a una fábrica de cristalería, una fábrica de ventanas, que además luego nos enteramos que estaba en concurso de acreedores, que sus empleados estaban sin cobrar el sueldo desde hacía varios meses. Allí comenzó el señor Cañete la precampaña electoral. Cuando donde tenía que haber estado
el ministro de Agricultura todavía en ese momento, era en la comarca de La Vera, hablando con los productores de tabaco, dándoles explicaciones de qué va a ocurrir con su sector, porque esa eficaz y estupenda gestión que ha llevado a cabo de negociación en el marco de la política agrícola común ha hecho desaparecer al sector de productores del tabaco de los pagos acoplados y, por lo tanto, a día de hoy no saben los productores de esa zona de la comarca de La Vera de Extremadura qué va a pasar con su futuro en los próximos meses. Por lo tanto, como hemos dicho en un inicio, que deje de dedicar tiempo el señor Cañete esta campaña a decirnos a los socialistas lo que tenemos que hacer y que vaya a los territorios a explicar qué es lo que ha hecho él. ¿Qué ha estado negociando en Bruselas en el marco de la PAC y en el marco de determinados sectores? El señor Cañete, cuando vaya a Castilla y León, tendrá que ir a hablar con los grupos de acción local, con los hombres y mujeres que han puesto en marcha inversiones, que se han endeudado y que hoy no pueden pagar los préstamos porque el Ministerio de Agricultura, es decir, el señor Cañete, debe 280 millones de euros a los hombres y mujeres de Castilla y León. Tendrá que explicarles por qué y tendrá que decirles cuándo se va a devolver ese dinero. Y cuando también esté en esa tierra tendrá que explicar qué pasa con la remolacha, con el sector remolachero. Porque la negociación de la PAC, que se atribuye de forma personal el señor Cañete en sus éxitos, también ha tenido fracasos. Tendrá que decir por qué no ha sido capaz de garantizar una fecha de mantenimiento de la cuota. Porque con los socialistas el sector de la remolacha tenía precio y tenía cuota. Y a partir de ahora no va a tener ni precio ni cuota. Eso tendrá que explicar el señor Cañete en Castilla y León. Y cuando vaya a la cornisa cantábrica, cuando vaya el señor Cañete a Asturias, a Cantabria, a Galicia, tendrá que decir qué ha hecho con el sector lácteo. El sector lácteo en estos momentos está completamente hundido en los precios. El sector lácteo está en una situación realmente en la que los próximos años puede provocar su total desaparición con la desaparición de la cuota láctea en 2015. Con el Partido Socialista, con el Gobierno socialista, se garantizó cuota y precio. A partir del 2015 el sector lácteo no tiene ni cuota ni precio. Por lo tanto, tendrá que dar explicaciones también en la cornisa cantábrica. Y cuando vaya a la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tendrá que decir qué gestiones ha hecho este excelente ministro en el marco del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión con el problema que hoy tienen los cítricos con la enfermedad de la mancha negra. Porque los socialistas en menos de 6 meses hemos hecho 3 iniciativas ante la Comisión Europea por el problema que tenemos en este sentido con la mancha negra, que no se han cerrado las exportaciones con Sudáfrica. Y el señor ministro no sabemos qué es lo que ha hecho en ese sentido. Y cuando vaya a Murcia tendrá que decir por qué su negociación de la PAC en el país ha dejado fuera al sector de frutas y hortalizas en el pago único. Tendrá que explicar eso en Murcia, el señor Cañete. La verdad es que le estamos poniendo deberes que yo creo que no es otra cosa sino ser leal y ser fiel con el trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, tanto en el Ministerio como en las gestiones en Bruselas. Tiene que dar muchas explicaciones a muchos sectores que hoy están pasando por verdaderas dificultades en el ámbito de la agricultura y la ganadería. Este señor que se ha dedicado a decir que todos los beneficios de la reforma de la PAC los ha conseguido con su propia negociación, olvidando y obviando el papel que los socialistas hemos tenido de negociación en el Parlamento Europeo, este señor que solo se pone las medallas de los éxitos tendrá que asumir también el fracaso de la negociación en sectores que hoy están provocando la posible desaparición en muchos territorios de agricultores y ganaderos que están pasando por situaciones difíciles y que su nefasta gestión va a provocar que todavía sean peores. Por lo tanto, creo que con esto dejamos muy claras esas cuestiones sobre las que el señor Cañete tiene que hablar. Fijaros, como decía Soraya, nosotros no le decimos que pida perdón, simplemente le decimos que dé explicaciones, que cuente qué es lo que ha hecho. Y cuando cuente y los ciudadanos escuchen, creo que serán conscientes, como decíamos, que esa gestión tan eficaz se ha convertido en un cúmulo de despropósitos
y de situaciones que han puesto al sector de la agricultura y de la ganadería en verdaderas dificultades. Y le paso la palabra a Alejandro Alonso, que sabéis que es nuestro portavoz de Agricultura en el Congreso de los Diputados. Bueno, muchas gracias, Soraya e Irache. Seré breve. E intentaré, con 3 o 4 argumentos, tratar de desmentir esta idea que trata de trasladar el Partido Popular en campaña, en el sentido de que Miguel Arias Cañete, el candidato del Partido Popular a las elecciones europeas, es un excelente gestor y que ha sido un buen ministro en Agricultura y Medio Ambiente. Conozco a Miguel Arias Cañete desde hace muchísimos años y sé que tiene algunas cosas positivas, sobre todo su osadía para decir lo que le da la gana en cualquier circunstancia. Pero su osadía no puede ocultar la realidad. Y la realidad es que Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, en esta legislatura y en la anterior, no ha sido un buen ministro. Y en lo que hace referencia a su etapa más cercana, que es a la que me quiero referir, a estos 2 últimos años y medio, tenemos que decir que ha sido un pésimo ministro, un bluff de ministro. Es un ministro que aparece en los medios de comunicación, que basa todo su discurso en echarle la culpa al gobierno anterior, en algunos casos a sus colegas de banco, de Consejo de Ministros, pero que, como se ha dicho, no asume ninguna responsabilidad. Y tiene el señor Arias Cañete, tiene su propia herencia. El que tanto habla de la herencia socialista, ahora él tiene su propia herencia. La herencia que le deja a su sucesora, herencia que deja en el ministerio. Y por tratarlo de resumir, la herencia de Cañete, ¿saben lo que es? Una caja de bombas de explosión retardada, que van a ir explotando a lo largo del tiempo porque no ha solucionado ni un solo problema y se ha dejado muchos problemas escondidos en los cajones del ministerio. Miren, el problema más gordo del que es responsable Cañete y tiene que explicárselo a los españoles, a los agricultores, es por qué ha vaciado de contenido a la política agraria española. Miren, lo primero que hizo Cañete al llegar al ministerio es dejarlo sin presupuesto. Ha presentado 3 presupuestos en su responsabilidad. El conjunto de recortes de la política agraria española van del 40 al 70% en los distintos programas. En definitiva, el Ministerio de Agricultura actual es un ministerio que es un cascarón vacío, que efectivamente gestiona fondos que vienen de Europa, el contable los pasa a las comunidades autónomas y la política española de presupuesto español está vacía de contenido, incapaz de poder actuar en la solución de los problemas que tiene la agricultura. Y se avecinan problemas importantes, algunos se han dicho. El tema del regadío está sin resolver, el tema de los purines. Se avecinan problemas en algunos sectores importantes. Ya les anuncio, soy diputado y responsable de estos temas en Castilla-La Mancha. En el sector vitivinícola español se avecinan problemas, puede haber problemas graves en la próxima campaña y el Ministerio de Agricultura no tendrá capacidad ni económica ni política de poder actuar resolviendo esos problemas. Ha puesto en riesgo una política esencial, la de la política de seguros. En España presumíamos en el mundo de tener los seguros agrarios mejores de todo el mundo. Pues están al borde de la quiebra y se mantienen a base de subir la cuota, lo que paga, la prima que pagan los agricultores, que han subido entre un 40 y un 60%. Cañete es responsable del desmantelamiento de medidas de protección de la agricultura y de la ganadería. Cañete es responsable de la subida de la tarifa eléctrica. Cañete es responsable, por ejemplo, de haber permitido que la principal empresa de aceite de España haya pasado a manos extranjeras, sin hacer nada. Ha mirado para otro lado. ¿De quién es la culpa? De que ahora esa operadora, la principal operadora en el mercado del aceite, siendo España el primer país productor de aceite del mundo, haya pasado a manos extranjeras. Y podría darles muchos más datos de la ausencia de presupuesto en políticas de igualdad en el medio rural, 0 euros para la igualdad de la mujer, 2.000 millones de euros menos en políticas de desarrollo rural.
podíamos hacer aquí una biblia de decisiones negativas para la política agraria que lleva en su mochila este candidato del Partido Popular. Por tanto, menos mentiras, más claridad, más explicaciones y más asumir la responsabilidad. Una responsabilidad, vuelvo a repetir, que Cañete ha ejercido con bastante mala nota en el tiempo que ha sido ministro de esta materia. Y ahora les dejo con Hugo Morán, que es el responsable de estos temas en la Ejecutiva Federal. Bueno, también brevemente, es verdad que vamos a una campaña de elecciones europeas y es verdad que esto va a significar que la gente tenga que tomar una decisión de voto el próximo día 25. Quien tenga la intención de encomendar a aquellas personas a las que vote para representarles en Bruselas en los próximos años, tenga la intención de que defiendan su visión medioambiental, los intereses medioambientales de nuestro país, es evidente que no puede votar al candidato Arias Cañete, por una razón muy sencilla. Cañete y medio ambiente son conceptos incompatibles, es más, son conceptos contrapuestos. Todo parecía indicar que esto iba a ser el elemento que iba a definir su actuación en el ámbito de medio ambiente en un ministerio en el cual el medio ambiente se lo encajaron sin que él lo quisiera. Es evidente que razones tenía para no querer hacerse cargo de esta parte de su cartera. La actividad privada del hasta hace unos días ministro de Medio Ambiente es aquella que venía calificada en el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Es decir, toda su actividad privada, empresarial privada, es actividad empresarial que se lleva a cabo en contra del medio ambiente. Es decir, el medio ambiente es un estorbo para las actividades empresariales del señor Cañete. Y esto ha tenido una traducción directa en su acción como responsable de la elaboración de leyes que van destinadas a proteger el medio ambiente. Dos ejemplos concretos en los cuales parece que se evidencia ese ejemplo tradicional del el lobo cuidando a las ovejas, el lobo metido en el corral. La ley de evaluación ambiental y la ley de responsabilidad ambiental se han convertido en dos instrumentos destinados a que las empresas que tienen responsabilidades de gestión vinculadas a la defensa de intereses ambientales puedan eludir con carácter general cualquier tipo de responsabilidad, rompiendo el principio asentado en la Unión Europea de quien contamina paga, cambiándolo en nuestro país a partir de este momento es aquel que tenga dinero para poder pagar no tiene ningún problema para poder contaminar, sencillamente porque en la legislación ambiental se han eliminado las cautelas que impedían determinadas actividades o exigían determinadas cautelas en relación con determinadas actividades. Lógicamente, a la hora de llevar a cabo una elaboración de liquidación de la legislación ambiental es necesario quitarse algunas trabas de delante y toda la acción ambiental del Gobierno en el Ministerio presidido por Miguel Arias Cañete ha ido destinada a amordazar a la comunidad científica a la hora de dotar de contenido la legislación ambiental en nuestro país. Sencillamente no se ha permitido en ningún caso, y uno ha hecho una ojeada a todas las peticiones de comparecencia en la tramitación de leyes en el Parlamento, el Partido Popular ha vetado reiteradamente la comparecencia de expertos, de científicos, de académicos, a la hora de valorar los contenidos de la legislación ambiental que ha ido poniéndose en marcha. Quizá el broche de oro en relación con esta eliminación de la voz de la ciencia en la gestión de los asuntos ambientales ha sido la liquidación del Observatorio de la Sostenibilidad de España. Probablemente en estos momentos España es una anomalía en la Unión Europea, probablemente el único país que no cuenta con un instrumento independiente de seguimiento de la acción ambiental. Carecemos de indicadores para poder analizar si la gestión ambiental del Gobierno es mejor o peor. Sencillamente estorbaban los testigos y se los quitaron de delante. Ese es también algo que queda en el haber de la gestión ambiental del ministro Cañete. Y, evidentemente, más allá de la defensa de sus propios intereses
privados a la hora de gestionar el Ministerio, está la acción que comentaba, en este caso, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, la representación o la intermediación de los intereses del conjunto de empresas vinculadas a sus actividades privadas. Las denuncias han sido públicas, obvio detallarlas, pero han aparecido los nombres y apellidos de quienes, en último término, van a ser los beneficiarios de la modificación de la Ley de Costas, de la Ley de Costas Cañete, quienes van a ser los beneficiarios de la desamortización del patrimonio público del suelo litoral y en manos de quienes va a quedar la capacidad de gestionar para su interés privado ese suelo que hasta ahora era suelo público. Lo mismo que está sucediendo con la Ley de Parques Nacionales, con la Ley de Montes o con la Ley de Aguas. En último término, la gestión en números no difiere de los datos que se han dado en relación con la pesca o la agricultura. El área ambiental del Ministerio se ha reducido entre el 2011 y el 2014 en un 50% de media. Evidentemente, si desaparece la gestión ambiental del Ministerio, también es verdad que ¿para qué quieren presupuesto? Pues yo creo que el ejemplo más claro es cómo de una Secretaría de Estado de Cambio Climático al final se ha acabado dejando reducida a casi un mero negociado del Ministerio la gestión del cambio climático. Otra anomalía en el concierto internacional, en la que parece que, siguiendo la máxima de que el primo de Rajoy decide las políticas en materia de cambio climático en este país, si el cambio climático no existe, ¿para qué queremos una Secretaría de Estado de Cambio Climático? Por mi parte, nada más. Sí, dos muy rápidas. La primera es la constatación de que la campaña que hoy empieza, el PSOE le va a plantear una campaña en negativo, es decir, una campaña en contra del candidato después de estos 45 minutos, por si nos pueden ratificar que ese es el planteamiento de la campaña. Y por otra parte, el Partido Socialista envió anoche una carta a Carlos Soriano en la que le pedía que hoy, antes de las 9 de la mañana, pudieran llegar a un acuerdo para que se celebrara el cara a cara. El PP no ha dado respuesta. Mi pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer el PSOE? ¿Se levanta de la mesa de negociación? ¿Sigue esperando? Gracias. En relación a la primera pregunta, si la he entendido bien, absolutamente en desacuerdo con lo que usted acaba de formular. La campaña del Partido Socialista es una campaña de propuestas. Hoy estamos aquí, un grupo de trabajo de responsables del partido y del Parlamento, para dar una respuesta muy clara a los más de 7 días en los que el candidato del Partido Popular ha venido manifestando una serie de mentiras en relación a la gestión de anteriores gobiernos, por supuesto nunca la suya, y a la ausencia claramente de explicaciones concretas que le hemos exigido y que le digo, le vamos a seguir exigiendo. Por lo tanto, le digo lo que le he dicho al principio. A las primeras acusaciones ha respondido a través de una serie de visitas a distintas cadenas televisivas, haciéndose el ofendido y diciendo que iba a demandar a quien le exige explicaciones. Y yo le digo que eso está bien, mientras lo hace, mientras yo la espero, nosotros y los ciudadanos esperan explicaciones. Por lo tanto, este es el motivo y hacer un balance de la gestión del que es candidato y ha tenido importantísimas responsabilidades en el ámbito de agricultura, pesca, alimentación y medio ambiente. En relación a la segunda pregunta, le digo de forma clara, el Partido Socialista espera y desea que haya debate. Le digo más, esta afirmación creo que no puede ser puesta en duda, porque le recuerdo, solamente hay debates electorales en este país cuando gobierna el PSOE. Vamos a ver si se rompe la tradición. Y cuando gobierna el PP, también hay debates electorales. Por lo tanto, claro, espero, deseo, es una obligación que tenemos con los ciudadanos. Y no es lógico ni es normal que solo haya debates cuando gobierna el Partido Socialista y se niegue el PP a hacerlos cuando son ellos los que están en el gobierno. Sí, continuando con este tema de los debates, pero temen que el PP no quiere hacer debates, que esté poniendo dificultades. En este momento, ¿en qué situación estamos? Faltan 4 o 5 días para que tengan lugar, va a haber tiempo de organizarlo. Y luego, en segundo lugar, quería preguntarle si consideran que Magdalena Álvarez debería abandonar su puesto en el BEI, si se han puesto en contacto con ellas, si se le va a dar algún consejo, se le va a pedir alguna explicación o se le va a sugerir que haga algún movimiento. Gracias.
Pues mire, en relación a la primera pregunta le digo lo que le acabo de contestar a su compañero. Esperamos, deseamos y estamos con la confianza de que haya un debate electoral que, desde luego, el Partido Socialista quiere, los ciudadanos exigen. Y, hombre, no es normal, no es normal. Vamos a romper la tradición, que en este país solamente haya debates electorales cuando gobierna el PSOE y cuando gobierna el PP, ellos huyen de los debates electorales. Vamos a hacer de los debates electorales algo normal, como en el resto de Europa. Por lo tanto, claro, esperamos, deseamos y tenemos confianza en que esto sea así. Desde luego, el Partido Socialista quiere y el Partido Socialista siempre les hace. En relación a la segunda pregunta, le digo que, mire, el BEI tiene sus propias normas y procedimientos y, conforme a ellos, se resolverá este caso. Sí, buenas. Siguiendo con el debate, yo una pregunta muy concreta. El Partido Popular propone un bloque temático que a ustedes no les parece bien. Si el PP no retira ese bloque temático de agricultura y pesca, precisamente, ¿habrá o no habrá debate? Y segundo, le quería pedir una valoración. Ayer el presidente del Gobierno estuvo con los máximos dirigentes de las multinacionales españolas, todos hombres, por cierto. Sí, la foto. Quería preguntar qué les parece esta nueva palmadita en el hombro del presidente del Gobierno por parte de estos dirigentes y si no es una señal de que la recuperación está en marcha, que ustedes están negando todo el tiempo. Gracias. Bueno, pues mire, en relación a la primera pregunta, lo importante es tener la voluntad de hacer un debate. Y yo le digo que es una obligación, de verdad que es una obligación de los políticos y de los partidos debatir. Y que en relación al PSOE no puede haber ninguna duda, que queremos debates y vamos a los debates. Luego, indudablemente, la negociación de los debates son los responsables de campaña los que lo negocian y cuando hay voluntad firme, porque se es consciente de que hay que hacerlos, pues siempre se llegan a acuerdos. El Partido Socialista quiere hacer debates. El Partido Socialista hace debates. En este país solo se hace debates cuando gobierna el Partido Socialista. Y, por lo tanto, ha llegado el momento de romper esta nefasta tradición y que haya debates también cuando gobierna el Partido Popular. En relación a la segunda pregunta que usted me hace, imagino que usted también conoce, como yo, el informe elaborado también por la Comisión Europea en relación a las perspectivas económicas de nuestro país. Las perspectivas económicas de nuestro país son claras. Un crecimiento muy débil que, desde luego, no viene acompañado de creación de empleo. Crecimiento sin empleo. Ustedes conocen también perfectamente, como lo conocemos nosotros y como intentamos, además, debatir con el Gobierno, aunque es muy difícil hacerlo, que las perspectivas económicas para los españoles, al menos hasta el 2015, es de que tendremos más desempleo. La Comisión Europea ha dicho que la tasa de desempleo en este país estará en el 25% este año. Ojalá se equivoquen. Y ha dicho que será una tasa del 24% para el año que viene, para el año 2015. Esto es lo que dice la Comisión, estas son las previsiones que tenemos. Y la Comisión Europea, además, ha dicho algo más al Gobierno de España, que durante los próximos 2 años el Gobierno, le ha dicho al Gobierno, tiene un importante hueco, un importante agujero de 20.000 millones en los datos que le manda a Bruselas. Y que, por lo tanto, le va a exigir, si sigue con la misma política económica, más recortes. Recortes que el Gobierno niega antes del 25 de mayo y que hará explícitos a partir del 25 de mayo. El Partido Socialista, y yo lo dije ayer, lo ha dicho de forma clara, igual que lo saben ustedes, lo sabemos nosotros, lo saben todos los europeos. La Unión Europea abandona la recesión. ¿Pero de ahí a la recuperación? ¿O es posible hablar de recuperación con un crecimiento económico sin empleo? ¿Es posible hablar de recuperación en un país donde hay 6 millones de parados y donde toda una legislatura basada en recortes injustos, en mermas del gasto público, solo en gasto público, que afecta a los derechos de los ciudadanos, tenga como consecuencia que se acabe con un nivel de paro mucho más alto que cuando se empezó? Este es el tema. La recesión económica, Europa ha abandonado la recesión. Grecia, Portugal, España, Italia están saliendo de la recesión económica. Pero ese crecimiento viene sin empleo. Y la pregunta es, ¿podemos hablar de recuperación? ¿Podemos hablar de recuperación con más de 6 millones de parados? ¿Podemos hablar de recuperación cuando el Gobierno de Mariano Rajoy va a acabar la legislatura con una tasa de desempleo mucho mayor que la que llegó que la que encontró cuando llegó a Moncloa? Esto
es lo importante, es que lo que la gente, es lo que los ciudadanos les interesa. Este es el verdadero problema. Y se pueden tergiversar las cifras, se puede hablar de empleo, de paro registrado, de tal, pero el empleo neto, la población activa, los ciudadanos, los españoles y las españolas que nos están escuchando, que tienen una preocupación sobre su empleo, sobre si le encontrarán, tienen que saber que habrá menos españoles trabajando cuando Mariano Rajoy abandone la Moncloa en el 2015, que los que había, españoles y españolas, perdóneme, que los que había cuando Mariano Rajoy puso el pie por primera vez en la Moncloa en diciembre del 2011. Ese es el verdadero drama. Esa es la pregunta que nosotros hacemos. ¿De qué recuperación hablamos? Buenos días. Apenas unas horas de que empiece la campaña electoral, con un acto también importante de Cañete con Aznar a la hora de comer, ustedes hacen esta rueda de prensa nada menos que con 4 personas en las que critican duramente todo lo que hizo Arias Cañete durante sus 2 etapas de ministro. ¿No creen que puede dar la sensación de que hay un poco de nerviosismo en el PSOE por atacar a Cañete? Y una segunda pregunta. Usted ha dicho respecto a Magdalena Álvarez que están a la espera de los procedimientos, que el BEI tiene una serie de procedimientos y están a la espera de lo que el BEI haga, pero aparte de esto, ¿el Partido Socialista cree que Magdalena Álvarez debería dejar su puesto en el BEI? Gracias. Pues mire, en relación a la primera pregunta, no creo esto que usted me dice, porque entonces, a no ser que efectivamente usted también lo piense o lo haya sentido durante estos últimos 7 días en los que el candidato del Partido Popular no ha hecho otra cosa que criticar la gestión socialista en política agrícola, pesquera, medioambiental y en general en todas, porque no tiene otro discurso el candidato del Partido Popular, el señor Arias Cañete, que hablar de la gestión de los gobiernos socialistas y de la herencia. Yo, en fin, a no ser que eso lo haya percibido el cierto nerviosismo por parte del Partido Popular, no comparto esa sensación suya. Y en relación a la segunda pregunta, le reitero lo que he dicho en la primera. De verdad, el BEI tiene sus propios procedimientos y conforme a ellos lo resolverá. Buenas tardes. Primero me presento. Mi nombre es Marcelo Moncayo. Soy corresponsal de un canal americano de noticias. Soy corresponsal aquí en España. Ayer el CIS publicó el barómetro, los últimos datos del barómetro, y más o menos del 85% de los ciudadanos españoles consideran que su economía es mala o muy mala, el 85%. Bruselas pide 2 años más de recortes y ajustes a España. ¿Cómo usted combina esas dos, esa información más ese pedido de Bruselas, y también considerando que la vicepresidenta española ha dicho que los ajustes ya se terminaron aquí en España? ¿Qué piensa? Usted ya lo dijo algo, pero quisiera ver si podría abordar un poco más. Pues mire, usted lo ha dicho muy bien. Es decir, el Gobierno miente a los españoles en relación a la situación económica, a sus perspectivas económicas y a sus proyectos de futuro. Miente cuando dice que abordará una reforma fiscal en la que bajará los impuestos, cuando lleva 2 años subiendo la presión impositiva en este país a unos niveles que nunca se han dado en la historia de la democracia. Se han subido 50 impuestos en 2 años. Y, sin embargo, dicen que ellos bajarán los impuestos. El Gobierno miente claramente cuando el presidente del Gobierno dice que acabará la legislatura creando empleo y con más empleo del que se encontró cuando llegó, pero a su vez le envía un papel a la Comisión Europea y le dice que la tasa de paro estará en el 23,5% y la Comisión Europea le dice, todavía le empeora esa perspectiva, le dice el 24%. Todo el mundo sabe que él llegó a Moncloa con una tasa de paro del 22% de desempleo y, por lo tanto, es mucho más desempleo, es decir, menos españoles trabajando después de un largo recorrido que nos ponen en el 2015 en estas perspectivas. Y, sin embargo, ellos siguen diciendo que no. Mire, es necesario un cambio de política económica. La política puesta en marcha, dictada por la derecha mayoritaria en Bruselas, con el criterio de reducción del déficit, el criterio de la austeridad y de recortes en gastos públicos, ha sido la peor medicina para la salida de una crisis que ha sido internacional, pero que indudablemente se ha enquistado en la zona euro. Y se ha enquistado en la zona euro precisamente por las medidas adoptadas para salir de ella. Es necesario, por lo tanto, un cambio de política económica
de orientación en el ámbito europeo y un cambio de orientación de las políticas económicas en España. En estos momentos lo que necesitamos de forma clara es, en un momento de abandono de la recesión, un cambio de política que incentive el crecimiento, un cambio de política que vaya con incentivos a la generación económica, que coloque crédito a la pequeña y mediana empresa, que acabe con la política de devaluación interna, que no es otra que la bajada de salarios. Mire, la Unión, los trabajadores españoles, que son ahora mismo los que más han sufrido la devaluación salarial. En definitiva, es un cambio necesario, porque si no, estaremos en la resignación, para que, abandonando la recesión, España en el 2015, y esto lo dice la Comisión Europea, no lo dice el Partido Socialista, porque vaya a iniciar una campaña electoral, lo dice la Comisión Europea, estará junto con Grecia liderando el mayor alto nivel de desempleo y estará junto con Chipre liderando el mayor nivel de déficit público. La Unión Europea le dice a este Gobierno que todo lo ha sacrificado a la reducción del déficit, que en el 2015 el déficit de España estará superando el 6%. Esta es la situación, esta es la realidad. Esto es lo que dice además la Comisión Europea y esto es lo que le dice el Gobierno a la Comisión Europea, pero luego miente a los españoles. Venga, pues muchas gracias.